Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestra reunión virtual de la iglesia. Somos La Biblia dice, una iglesia en el cual aprendemos de la palabra de Dios. Para el día de hoy, antes de comenzar, vamos a colocar todo nuestro corazón en manos del Señor. Entonces, acompáñame a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y el corazón, oremos al Señor. Padre, gracias Señor, te damos por este día tan especial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que cuides y limpies, Señor, nuestros corazones. Que dispongamos, Señor, nuestra alma para escuchar y aprender de tu palabra. Guía, Señor, a nuestro pastor en la enseñanza para el día de hoy. En el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador, te damos las gracias por todo. Amén. Muy bien a todos, entonces vamos a continuar cantando y alabando al Señor. Vamos a cantar la canción ¿Cuán grande es Dios? Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, cuán fiel has sido. Quiero ver en mi vida tu poder, tu palabra conocer, darte la gloria. Juntos, cantemos juntos, digamos juntos, cuán bueno es Dios. Es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Roca es, misericordia y verdad, refugias mi alma, sostienes. Bueno es, Señor, escuchar tu voz, cantar a tu nombre, Dios, darte la gloria. Digamos juntos, cuán bueno es Dios. Digno, mi Dios es digno, nos ha salvado, su amor nos dio. Bueno, iglesia, muy buenos días, invitados, reciban un cordial saludo. Bueno, y continuamos con este hábito tan bonito que tenemos como iglesia de leer la palabra de Dios de pasta a pasta. Así que les pido que tengan a la mano su Biblia, vamos a leer la palabra de Dios y hoy vamos a estar en Lucas capítulo 9, versículos del 49 al 62, para que por favor entonces leamos, me acompañen. ¿Listo? Bueno, entonces estamos ahí, Lucas, Marcos, Lucas,
Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, iglesia, invitados, seguimos con unos anuncios para que los tengamos en cuenta. Inicialmente decirles que en 8 días, si Dios lo permite, pues vamos a tener nuestro servicio presencial en el lugar que el Señor disponga, y que las autoridades pues también nos permitan congregarnos. ¿Listo? Así que para que por favor estén pendientes de los grupos de WhatsApp, de nuestra página en Facebook, de los medios sociales que tenemos también pues para compartir la información. ¿Listo? El próximo viernes 21 de mayo, reunión de jóvenes bachilleres, para que los jóvenes estén ahí pendientes de las reuniones, de los avisos. También la reunión de jóvenes mayores de 15 años, el sábado 29 de mayo a las 4 p.m. y el lugar está por confirmar, para que también ahí tengamos separado ese día y la hora, ya esperando el lugar para que se puedan reunir los jóvenes. Recordemos también nuestra ofrenda para Dios, recursos para cada uno de los compromisos que tenemos como iglesia. Recuerden que todo lo que hacemos lo hacemos pues para la gracia del Señor, todo el salón, bueno, todas las obligaciones de la iglesia, para que todos estemos ahí fieles, como lo dice la palabra del Señor. Y también, iglesia, pues vamos a compartir algunas oraciones para que en sus devocionales, cada vez que podamos, las tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Estemos orando durante esta semana por Hernán Moncada y su familia, pastor de la iglesia de Cali. Oremos por un núcleo familiar y por sabiduría para guiar a la iglesia, ya que como sabemos Cali está pasando por una situación bastante fuerte en el tema de seguridad con todo lo del paro, así que estemos orando, iglesia, por esta familia, por la iglesia, por las almas de todas esas personas que
están perdidas. Oremos por Cali, por la situación de orden público y la iglesia que está allí. Entonces, iglesia, para que lo tengamos muy presente. Oremos para que toda la iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta participe y ayude a que la obra del Señor continúe y pueda llegar a los oídos y corazones de todos los cucuteños. Y estemos orando para que la semilla de Dios, en tanto, como iglesia, en los ciudadanos de Ocaña, de Cúcuta y de Río de Oro, permanezca. Así que, iglesia, para que tengamos ahí esas oraciones pendientes, ¿listo? Presentes y orar sin cesar. Bueno, iglesia, y después de estos anuncios, los voy a invitar a que escuchemos, veamos y cantemos la siguiente canción con todo el gozo, con todo el corazón, con toda la disposición. Es una de mis canciones favoritas, Dios de nuestra salvación, es un Dios de esperanza para toda la tierra. Y pues, así como dice su canción, aún hay muchos que necesitan saber de nuestro Señor. ¿Listo? Saber que Él se entregó en la cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Así que, iglesia, invitados, con todo el gozo, vamos a cantar al Señor. Dios los bendiga. Es la alabanza que nace en mi corazón. Este es mi clamor. A ti elevo mi oración. Que llena mi corazón, eres mi razón de existir. Oh, Jesús, hay muchos que aún necesitan saber la vida entregaste en la cruz por amor, por amor. Dios de nuestra salvación, esperanza de toda la tierra. Es mi oración, mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante ti, quiero entregarme solo a ti.
mi oración. Este es mi gran anhelo, que el mundo entero conozca tu nombre y tu amor, porque todos necesitan de ti. Haz de mí un instrumento de tu luz. Quiero vivir para ti, quiero rendirme ante él, quiero entregarme solo a ti. Hola Iglesia, buenos días. Tengo el placer de invitarlos a escuchar esta hermosa canción, Mundo de Angustia, que nos recuerda el compromiso que tenemos de hablar de Cristo. Así que escuchémosla con mucha devoción y apliquémosla a nuestra vida. Muchas gracias. Conocemos hoy un mundo de angustia. Conocemos hoy un mundo sin luz. Hombres sin rumbo buscan la paz. Hombres viviendo sin la verdad. Nuestro compromiso, hablar de Cristo, es nuestro compromiso, dar la respuesta, palabras de vida y salvación, palabras de vida y salvación. Conocemos hoy un mundo de angustia. Conocemos hoy un mundo sin luz. Hombres sin rumbo buscan la paz. Hombres viviendo sin la verdad. Nuestro compromiso, hablar de Cristo, es nuestro compromiso, dar la respuesta, palabras de vida y salvación, palabras de vida y salvación.
Hola Iglesia, muy buenos días. Le doy tantas gracias a Dios por este nuevo día domingo donde el Señor nos permite reunirnos y celebrar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección para darnos esa vida nueva y esa vida eterna. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos hoy para cantarle a Dios de manera virtual, entendiendo cuán bueno es Dios y entendiendo ese mundo de angustia en el que precisamente estamos viviendo y cómo tenemos ese compromiso, ¿no?, de hablar del Señor, de mostrar al mundo cuán bueno y agradable es la voluntad del Señor. Así que ánimo, yo les animo a que estén cantando en sus casas, que no nos quedemos allí con la boca cerrada, sino que también le estemos cantando a Dios como si estuviéramos haciéndolo de manera presencial, todos juntos con un solo corazón, cantando y alabando al Señor. Gracias a Dios, hace 8 días pudimos reunirnos de manera presencial y fue un tiempo tan maravilloso, de verdad, el podernos volver a encontrar, así sea de lejos, pero cantar allí en vivo y en directo, y de igual forma escuchar la palabra de Dios es un momento muy especial, y le pido al Señor podamos hacerlo nuevamente de manera periódica y cada 8 días. Por ahora lo estamos haciendo allí de manera semipresencial, un domingo sí, el otro no, y bueno, te animo a que no te lo pierdas, la oportunidad nueva que Dios nos dé de vernos de manera presencial. Fue un domingo maravilloso hace 8 días el poder estar allí nuevamente juntos. Bien, algunas personas, y yo les pido el favor en este momento, yo sé que Dios conoce a cada una de las personas, pero si puedes escribir estos nombres y si podemos de manera especial orar esta semana por estas personas que están pasando por un momento difícil en cuanto a su salud. Recordemos a Omaira, recordemos también a Luis Enrique, a Elizabeth, a Ana Vicenta. Recordemos también todo lo que estamos viviendo como país, como nación, tanto dolor y tanto sufrimiento, y que estemos allí clamando al Señor para que Dios ponga su buena mano, para que dé sabiduría y para que sea su amor el que conquiste corazones que están tal vez rebeldes, amargos y que necesitan el amor del Señor. Así que sigamos clamando por Cali, clamando también por Popayán y por sus departamentos. De verdad, no dejemos de orar, Iglesia, por tantas necesidades que hay en nuestros cercanos, pero también en nuestro país y aún en el mundo. Bien, estamos en este momento de una manera tan especial estudiando un pasaje muy especial. Es un pasaje en donde podemos estudiar uno de esos milagros que vivió nuestro Señor Jesucristo y que dio a conocer a todos los que estaban a su alrededor. Yo le he llamado a esta enseñanza que estamos estudiando, que comenzamos hace 8 días, la obra del Señor debe continuar. Y básicamente este nombre se lo he puesto por 2 cosas. Número 1 es que la obra del Señor debe continuar. Dios sigue salvando almas y su obra sigue creciendo. Así este mundo esté viviendo lo que esté viviendo. Pero la obra de Dios también debe continuar en nuestras vidas. Tal vez estamos pasando por momentos muy difíciles. Tal vez estamos siendo atormentados por todo lo que está pasando a nuestro alrededor o ahí de una manera más cercana en nuestras vidas o nuestra familia. Pues la obra del Señor debe continuar en tu vida. No puedes paralizarte, no puedes dejarte llenar por el miedo, por el temor, por la turbación. Debes continuar, debes salir adelante, y precisamente ese es el tema que estamos estudiando, la manera como podemos caminar en medio de este mundo que está lleno de oscuridad. Así que te animo a que busques la Biblia, la palabra del Señor, a que abras por favor el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14 y que continuemos allí estudiando esa enseñanza tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días estudiamos los 2 primeros puntos principales de nuestro mensaje. Hoy vamos a estudiar los 2 siguientes. Como
recordarás en nuestro primer punto, veíamos que la obra del Señor debe continuar a pesar de que los vientos sean contrarios. Y aquí aprendíamos cómo los discípulos se montaron a ese barco obedeciendo al Señor, el mandato que Dios les había dicho de que fueran a la otra orilla. Cómo ellos fueron, pero cómo en ese momento se levantó un viento bien fuerte y estaban pasando dificultades ahí en el agua. Pero veíamos también en este primer punto cómo el Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo. Él los mandó allá y Él despidió a la gente. Recuerden que físicamente podía estar agotadísimo por unos días duros de trabajo, aún también emocionalmente podía estar muy mal debido a que su gran amigo Juan el Bautista había sido decapitado. Sin embargo, el Señor continuaba con la obra y en este momento veíamos al Señor llegando a ese monte a orar y a encontrarse con el Padre, y veíamos cómo esos vientos contrarios no deben impedir la obra del Señor en nuestra vida. En nuestro segundo punto principal, aprendíamos también cómo la obra del Señor debe continuar y que nosotros podemos confiar en el Dios Todopoderoso. Aquí aprendíamos que entre más oscuro esté el panorama mundial, más cerquita nos encontramos a la venida del Señor. Veíamos que no podemos o no debemos desanimarnos, ni perturbarnos, ni confundirnos, que Dios está obrando, Dios está trabajando. Y lo último que veíamos era la necesidad de confiar precisamente en ese Dios Todopoderoso. Y recordarás que terminamos nuestra enseñanza precisamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Pues bien, hoy vamos a continuar con los dos puntos restantes. Están allí en la porción que sigue, desde el versículo 28 hasta el 33. Así que yo te pido el favor que tomes tu Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Busca el texto, es importante que lo podamos allí leer todos juntos, directo de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer toda la historia desde el comienzo, desde lo que veíamos hace 8 días. Enseguida, dice el versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hoy vamos entonces a ver cómo podemos continuar con la obra del Señor, mirando a Jesús y no las adversidades. Y luego también cómo podemos continuar con la obra del Señor, recordando que Dios siempre tiene el control. Versículo 31 hasta el 33. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Es que necesitamos que su palabra realmente hable
hable directo al corazón y haga esa cirugía, esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Que hoy de verdad nuestra fe crezca y que al crecer nuestra fe podamos crecer espiritualmente y podamos dar ese fruto que el Señor quiere para nuestra vida. Oremos por favor. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora, en este momento, nos reunimos todos juntos contigo para hablarte, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das, pero aún también gracias por las pruebas, por esas dificultades, Padre, que nos hacen clamarte, que nos hacen depender de ti. Oramos, Dios, de manera especial por cada una de esas personas, amigos, familiares nuestros que están enfermos, Señor. Sánales, Padre, sánalos, por favor. Mayra, Luis Enrique, Miguel, Sofía, Elizabeth. Sánalo, Señor, Padre. Solo tú puedes hacerlo, Dios Todopoderoso. Clamamos a ti, Señor, para que en esta mañana tú nos estés hablando al corazón y que uses tu palabra en nuestra vida. Que quites el pecado, que quites las distracciones, que quites todo aquello, Señor, que impida que tu palabra llegue a nuestro corazón. Que tú nos hables directo, Dios, al corazón. Y a través de esta historia que quedó plasmada en tu libro, tú, Señor, nos hables a nuestra vida en el día de hoy. Yo me entrego a ti, Señor, úsame para que yo pueda ser un instrumento de bendición para cada una de las personas que están viendo en este momento este video. Con todo nuestro ser, Señor, te oramos y yo te entrego, Señor, a cada hogar, cada vida que está en este momento escuchando tu palabra. Obra y actúa en él, así como lo haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a arrancar aquí con nuestro primer punto de esta mañana. La obra del Señor debe continuar mirando a Jesús y no las adversidades. Recordemos cómo terminó nuestra enseñanza anterior. Jesús dice, tened ánimo, yo soy. No temáis, no temáis. Y mira, tenemos que mirar a Jesús y no las adversidades, lo que implica que debemos quitar esas dudas en nuestra vida que nos impiden ver a Dios. ¿Por qué les digo esto? Por lo que encontramos en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro, después de que Jesús dice esas palabras, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, como normalmente lo vemos en la Biblia, aquí encontramos a Pedro como de una manera siempre tan impulsiva está respondiendo. Saben que los discípulos, después de que el Señor les dijo esas palabras, pudieron haber dicho, ¡ay, qué bueno es Jesús! Señor, sabíamos que ibas a venir. Mire, tranquilos todos, es el Señor. Gracias, Maestro, viniste por nosotros. De pronto estaban todos allí pensando, de pronto seguían turbados en su corazón, llenos de miedo, y entonces el primero que se atreve a hablar es Pedro, y entonces dice, Señor, él siempre ahí con sus impulsos, Señor, si eres tú, di entonces que yo pueda ir allá y encontrarme contigo. Pedro ha tenido muchos momentos así donde es el primero que habla. Si tú recuerdas Juan capítulo 6, versículo 68, cuando el Señor dice, bueno, y ustedes también se van a ir, cuando un grupo de discípulos se fueron, ya no estaban ahí con el Señor, caminando con Él. Y Pedro, pues de una manera acertada le dice, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí más adelante en Mateo capítulo 16, ahí en los versos 16 al 18, cuando les pregunta, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y luego, después de que ellos responden, le dicen, bueno, ¿y qué creen ustedes? Y entonces nuevamente está Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo de una manera también muy acertada. Pero al poco tiempo está Pedro acercándose al Señor y diciéndole, Señor, no es necesario que mueras. Él empezó a convencerlo, a reconvenirle. No lo tienes que hacer. Y entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba.
Qué impresionante, ¿no? Tantos aciertos, pero también tantos desaciertos. Aquí está Pedro, yo no lo juzgo, tal vez nosotros podríamos haber hecho lo mismo que él. Si es el Señor, no es el Señor. Recuerdan, ellos pensaban que era un fantasma y Pedro pues dice, pues yo salgo de la duda. Y Señor, qué interesante, ese Señor viene del griego kurios, que significa supremo en autoridad, soberano. Pedro está reconociendo la soberanía de Dios. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro está pidiendo una señal, y la Biblia nos dice que los judíos piden señales. Es algo propio de ellos. Algunos personajes a lo largo de la Biblia pidieron señales. ¿Recuerdas a Gedeón con ese vellón? Piensa tú como en una bola de algodón o de lana. Entonces él pedía, Señor, que llueva y el vellón esté seco. O Señor, que el vellón esté mojado y que todo esté seco afuera. Y él pedía, no la creía y pedía señales. Señales. Juan el Bautista dijo un día, pregúntenle si es él. Y Jesús decía entonces, mira, díganle a Pedro que los ciegos están viendo, que los cojos están caminando. Señales, recuerda las señales, Juan. Tantas otras historias más. Vemos a Tomás, ¿no? Tomás, que fue necesario que metiera allí su mano para poder ver, sentir y de esa manera creer. Señales. Era lo que estaba pidiendo Pedro. Una señal. La Biblia nos dice que nosotros deberíamos creer por lo que está escrito en la palabra, que no deberíamos movernos por señales. Nuestra fe debería venir de la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Es más, Jesús dijo, bienaventurados aquellos que oyen y que creen. Acompáñame por favor, ahí en tu Biblia, San Juan capítulo 20. Versículo 27 al 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres tú, mi amigo, mi hermano, que no necesitas ver un milagro para poder creer en el Señor. Hay una canción tan hermosa que dice, yo creo, aunque no te pueda ver. No dependo de un milagro para que pueda creer. Yo creo. ¿Cuál sería esta primera aplicación? Mira, si tú tienes dudas en cuanto a Dios, en cuanto a tu fe, en cuanto a la Biblia, acércate al Señor. Habla con Él. Pedro lo dijo, Señor, eres tú, manda. Habla con Dios. Órale a Él, Señor, tengo esta duda, tengo esta inquietud. No sé si tú eres Dios, sí o no. No sé, estoy dudando en mi fe. Llevo tantos años de cristiano, pero ahora me entraron una cantidad de dudas, de inseguridades, de temores. Bueno, habla con Dios. Cuéntale tus dudas al Señor. Dile lo que sientes. Estoy seguro que si eres honesto y eres sincero, el Señor se va a encargar de que tú puedas entonces fortalecer tu fe en Él. Si llegas a Él con un corazón humilde. Yo lo hice por un buen tiempo. Apenas conocí a Cristo, empecé un momento de incertidumbre, de dudas. ¿Será que sí es verdad esto? Era tan bonito lo que estaba pasando, pero tenía también una tradición religiosa de tantos años que me hacía dudar o me hacía pensar que tal vez esto no era bueno. Y oraba y le decía, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame. Y el Señor fue tan bueno que me quitó las dudas, que me confirmó cada una de sus verdades. Y lo puede también hacer contigo. Pero una cosa más aquí. Qué bueno sería que tú pudieras creer al entrar y conocer la palabra de Dios. Que no necesitaras señales sobrenaturales. Que a la voz del Señor, que a lo que hoy estás escuchando y lo que escuchas cada día, tú puedas creer en el Señor.
Bien, algo más. Recuerda que estamos viendo cómo podemos mirar a Jesús y no a las adversidades. Y la segunda cosa que podemos ver aquí es que podemos vivir su poder en nuestras vidas. Vivir su poder en nuestras vidas. Y esto es lo que podemos aprender aquí en el versículo 29. Versículo 29. Es lo que podemos encontrar ahí. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, ven. ¿Te acuerdas? El ofrecimiento, lo que Pedro le dice, pues el Señor le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué misericordia la del Señor, ¿no? Comprobándole a Pedro, teniéndole paciencia. El Señor le dice, ven. Y sabes, aquí podemos aprender algo interesante sobre vivir el poder de Dios en nuestra vida. Es que vivimos ese poder de Dios cuando viene de su palabra, cuando viene de la autoridad de su palabra. Tú y yo podemos experimentar el poder de Dios cuando es el Señor el que lo dice. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque es confiado y basado en su poder y no en nosotros. Lo vemos ahí en el texto. Ven, lo dice el Señor, ven. Y entonces lo vimos ya, Pedro pudo caminar. Su poder por la autoridad de la palabra de Dios. Qué importante que la conozcas para que tú puedas experimentar el poder de vivir lo que dice la palabra de Dios en tu vida. Ven. Hay una historia bonita ahí en Mateo capítulo 8, versículo 9, un hombre también de autoridad y le dice al Señor, Señor, dilo. Yo también soy hombre de autoridad, hablando de los soldados, y yo les digo, ven y vienen, yo les digo, ve y vas, dilo, y con tu palabra se va a cumplir. Autoridad. Pero algo más en cuanto a vivir ese poder de Dios en nuestras vidas, es que ese poder de Dios se manifiesta cuando nosotros le obedecemos por fe. Jesús le pudo haber dicho, Pedro, ven. Y Pedro, ay no, Señor, es que me da miedo. ¿Qué hizo Pedro? Se baja de la barca y camina. Empieza a caminar. Experimentarás tú el poder de Dios cuando te atreves a dar ese primer paso de lo que Dios te está pidiendo. Muchos de nosotros no nos atrevemos a dar ese primer paso. ¿Recuerdas a los judíos, el mismo Moisés, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, dieron ese primer paso para pasar por esas aguas que se abrían? El primer paso, obedécele. Tal vez Dios te está pidiendo a ti también un primer paso para mostrar todo su poder. Que lo des. Ven. Y Pedro fue. Y ¿sabes algo? El poder de Dios se manifiesta en tu vida al punto que te permite hacer las obras que Jesús hacía. ¡Qué impactante! Jesús estaba caminando sobre el mar y Pedro estaba haciendo exactamente lo mismo, caminando sobre el mar. Pedro se llena de fe al punto que comienza a caminar sobre las aguas. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros haríamos obras como las de Él y aún mayores. Acompáñame por favor, San Juan capítulo 14, en los versículos 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores obras harán, porque yo voy al Padre. Qué impactante, si tú te pones a pensar con cuántas personas el Dios Todopoderoso Jesús pudo compartir. ¿Sabes? Tú puedes hoy a través de la tecnología compartirle a miles de personas al mismo tiempo. Son cosas mayores que las que el Señor hacía físicamente, siendo 100% humano. Y aún como el Señor te dice, puedes hacer mayores cosas si crees en mí, si crees en ese poder mío en tu vida. Aún mayores. Piénsalo. Caminar sobre las aguas,
hacer lo que Dios dice en su palabra, porque ese poder viene cuando tú obedeces lo que está escrito, cuando tú das el primer paso y harás cosas mayores. Pero una tercera cosa más de este punto: la obra del Señor debe continuar. Cuando tú miras a Jesús y no a las adversidades, entendiendo que hay un peligro, es el peligro de que perdamos el enfoque. Hasta este momento todo iba súper bien, pero entonces en este momento, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Mira, hay un peligro, es el peligro de desenfocarnos. Es que tú puedes estar haciendo obras mayores que las del Señor Jesús, pero en algún momento de tu vida tú puedes perder el enfoque y te puedes comenzar a hundir, como le pasó a Pedro. Pedro vio el fuerte viento y tuvo miedo. Ya vimos en nuestra enseñanza anterior lo que significa ese fuerte viento, ¿no? Puede ser el fuerte viento de la doctrina, puede ser el fuerte viento de la disciplina de Dios o de su juicio divino, o pueden ser esos mismos ataques del enemigo, de una falsa doctrina. No importa lo que pueda representar en ese momento el fuerte viento, lo que sí se sabe es que ese fuerte viento, si tú no lo sabes manejar, entonces te puede desenfocar, te puede hacer que tu corazón se desvíe. Y en ese momento, cuando tú no estás mirando a Jesús, te vas a dar cuenta que empezarás a hundirte, como le pasó a Pedro. Cuando tú y yo nos empezamos a enfocar en los problemas, en la situación que estamos viviendo, en la enfermedad de aquella persona, en la limitación que tú tienes, entonces nos empezamos a hundir y a hundir y a hundir. Nos empezamos a enfocar en las circunstancias y olvidamos el poder de Dios. La Biblia nos anima en muchos lados a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mira Hebreos capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo, miren lo que dice aquí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Resalta, si quieres, en tu Biblia esa frase: puestos los ojos en Jesús. No pierdas tu mirada del Señor. No te pongas a ver los fuertes vientos, ni las circunstancias, ni lo que está pasando. Pon tu mirada en Jesús. Y estando mirando al Señor, vas a ver que vas a poder aún caminar sobre las aguas. En sentido espiritual, vas a estar por encima de este mundo. Y no te digo que es que vas a estar levitando o creyendo de la más que los demás. No, ya lo aprendíamos también hace 8 días. Es que vas a poder ver las cosas con los mismos ojos de Dios, desde arriba. Salmo capítulo 23. En el versículo 4 dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes que puedes estar pasando aún en el mismo valle de la sombra de muerte? Pero puedes estar confiado y tranquilo porque estás con tu enfoque en el Señor. Hay un peligro. Es el peligro de perder el enfoque. Cuando Pedro perdió su enfoque, su mirada en el Señor comenzó a hundirse y entonces pide ayuda. Ahora, ese hundirse significa sumergirse. Básicamente se estaba hundiendo en las profundidades de este mundo que recordemos que ese mar representa este mundo oscuro, cada vez más oscuro. ¿Recuerdas a Jonás? Estudiamos todo el libro completo aquí.
Bueno, pues Jonás cada vez fue descendiendo más y más bajo hasta que se encontraba en las profundidades del mar, hasta que luego se encontraba en el fondo del vientre de un pez, bien bajo. Cuando tú y yo perdemos nuestro enfoque, nuestra mirada en el Señor, empezamos a hundirnos y a caer bien bajo. Ahora, tú y yo tenemos dos opciones y en este momento estamos hundiéndonos, bajando, y tú te darás cuenta, y yo también. No nos podemos engañar de saber cómo estamos allí espiritualmente. Si en este momento sientes que te estás hundiendo, puedes tomar dos opciones. Puedes dejarte hundir al punto que tal vez llegue la misma muerte física a tu vida. Al punto que si no estás cerca de Dios, si no lo conoces a Él, al punto que te estás yendo directo hasta un mismo infierno, pensando que la vida es nada más esto físico, y sin pensar ni reconciliarte con el Señor. Esa es la primera opción. Como hijo de Dios, dejarte hundir en la nada. Sin conocer a Dios, dejarte hundir para tal vez ir a un infierno eterno. Pero lo segundo que puedes hacer es que puedes gritar y pedir ayuda, como lo hizo Pedro. Sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Fue tan interesante estudiar esa palabra sálvame. Su raíz griega es sozo, S-O-Z-O. Ese sozo viene de una raíz primaria, que adivinen cuál es su raíz primaria, S-O-S. Sálvame. Significa líbrame, protégeme, ten misericordia, ayúdame. Hoy en día es una palabra tan famosa, la encontramos en muchos lugares. Es un clamor, una petición de ayuda. Estamos mal, ayuda por favor. Qué palabra tan famosa, pero tan mal direccionada. Tantos gritos de ayuda a tantas personas, cuando esta humanidad debería clamar y pedir ayuda, SOS, al Señor. Señor, sálvanos. Que toda Colombia se pudiera humillar y decir, Señor, sálvanos, ayúdanos. Eso es lo que significa ese sálvame. Ya sabes de dónde viene la palabra SOS. Soso. Es la raíz sálvame, ayúdame. Mira, acompáñame por favor al Salmo 91. En el versículo 15. Me invocará, dice Dios, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo libraré y le glorificaré. Señor, sálvame. Mira, eso es lo primero que encontramos. Lo primero que encontramos aquí en este primer punto. Es que tenemos que mirar a Jesús y no enfocarnos en las adversidades. Si tal vez te desenfocaste y te estás hundiendo, lo que el Señor te pide es que hoy digas, Señor, sálvame. SOS. Tal vez dices, Diego, me siento tan mal con Dios que no sé ni cómo pedirle ayuda. Busca la ayuda de tus hermanos en la fe. Busca la ayuda de la familia. Digo, yo no conozco a nadie, contáctate con nosotros. Queremos ayudarte con la palabra de Dios. Pide ayuda. Bien, vamos a continuar con la historia, Mateo capítulo 14, y vamos a continuar con ese segundo punto de esta mañana, con el cual terminamos. La obra del Señor debe continuar, recordando que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y vamos a leer por favor ahí el versículo 31. Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y recordando lo que estamos viendo, vemos cómo la obra del Señor debe continuar, recordando que Dios siempre tiene el control. Así que no nos debemos dejar llevar por la duda. El grave error que tenemos es dudar
Y dudamos cuando nos empezamos a enfocar en las circunstancias de la vida y no en Dios y no en el Señor. Pero algo interesante que pasa es que al momento Dios es tan misericordioso que ahí estamos nosotros con nuestra duda y ahí al momento está el Señor extendiendo su mano, tomando a Pedro y sacándolo y poniéndolo en un lugar seguro. El Señor alcanza a Pedro y lo toma. Y sabes que es lo mismo que Dios hizo y quiere hacer con cada uno de nosotros, alcanzarnos para que seamos salvos, tomarnos y sacarnos del lugar donde estamos y ponernos en un lugar seguro. Mira que fue lo que hizo Jesús al extender su mano y estando nosotros en el fango del pecado, sacarnos y ponernos en una nueva vida, limpiarnos con su sangre preciosa. Acompáñame por favor al Salmo 36, en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Extiende tu misericordia. Extiende, es lo que el Señor hizo. Extendió su mano y sacó a Pedro. Mira lo que dice el Salmo 40, en el versículo 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Recuerda que Pedro está clamando. Bueno, el Señor le escucha y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este texto es tan interesante porque habla de cómo el Señor escucha nuestro clamor, nos saca, como lo hizo con Pedro, sacándolo de ese mar, de esas aguas donde se estaba hundiendo. Pero luego qué interesante, porque lo pone en lugar seguro y entonces pone alabanza en su boca. Y básicamente este texto nos resume todo lo que es este último punto. Si tú miras el versículo final, es que hay gente ahora, sus discípulos, le están adorando por lo que Él hizo. El Señor, por su misericordia, nos toma. Tú y yo no nos podemos dejar llevar por la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí lo que está diciendo es: hombres incrédulos, ¿por qué no confiaron en mí? ¿Por qué vacilaron? La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos en Él, que creamos que hay, que existe y que Él es galardonador de nosotros. La falta de fe, la falta de confianza en Dios es una de esas tentaciones que tenemos como hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos está animando a que no dudemos, que aquí pongamos nuestras dudas en Él para que Él nos ayude. Recordemos las promesas del Señor y no dudemos. Pidamos a Dios que nuestra fe aumente más y más y más y cada día más, como lo hacían sus discípulos. Mira, acompáñame por favor a Lucas 17, versículos 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fe como un grano de mostaza para hacer tan grandes obras. Tal vez nuestra fe no es ni como un grano de mostaza. Y por eso es necesario que le pidamos a Dios hoy que aumente nuestra fe. Y que no dudemos, que no nos dejemos llevar por la duda. ¿Por qué dudaste? Y tal vez ese es el peligro que tenemos nosotros. Es que recordamos, olvidamos que Él tiene el control. Y entonces cuando olvidamos que Dios tiene el control, empezamos a dudar. Y cuando dudamos, empezamos a hundirnos.
Pero qué interesante el versículo que sigue. Mateo capítulo 14, por favor. Y el verso que sigue. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos, los dos, Pedro y el Señor, suben en la barca, lo que ocurre es que se calma el viento. Yo te animo, a través de esta segunda idea principal que estamos viendo en este punto, es que estés seguro con Jesús. Mira, estaremos seguros cuando navegamos nuestra vida con el Señor. Cuando Jesús es quien sube a la barca, entonces de esa forma hay seguridad en la barca. De esta forma el viento, la tempestad se calma. Tú y yo corremos el peligro, y muchas personas, de estar enfrentando las tormentas, la vida misma, sin que Jesús sea el capitán de nuestro barco, sin que Él esté ahí montado, dirigiendo nuestra vida. Y entonces corremos ese grave peligro de estar en nuestras vidas y el Señor allá a un lado. Bien lo dice el Señor en Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y el Señor está haciendo esa invitación porque es que está fuera. Por eso es que está tocando a la puerta. Tal vez tú, mi amigo, necesitas hoy abrirle la puerta de tu corazón al Señor y permitirle que Él entre y que Él sea el Señor, el que gobierne, el que dirija tu vida. Estoy seguro que no te ha ido bien dirigiendo la vida tú mismo, que tal vez tienes ahí un vacío en tu corazón que no lo puedes llenar por nada. Permítele al Señor dirigir tu vida, que sea Él el que te guíe, tu entrada, tu salida, que estés bien y que sea el Señor dirigiendo tu vida. Tal vez sientes que te estás hundiendo, le pidas al Señor que te ayude, que te salve y que sea Él el que tome el control de tu vida. Mira, no te muevas si no es por la voluntad del Señor, porque si no, no nos va a ir bien. Hay un pasaje que nos movió a venir aquí a Cúcuta, nos confirmó, y es Éxodo capítulo 33, versículo 15, en esa petición nuestra al Señor, de si era su voluntad que viniéramos aquí o no. El Señor nos lo confirma en su palabra, dice así: Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y ahí está el Señor diciéndole: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, si estás en un proyecto, si estás a punto de viajar, si estás a punto de tomar una decisión importante, por favor, pídele a Dios que sea el que vaya allí, el que te confirme, que sea Él. Si la presencia de Dios no va contigo, te vas a meter en problemas, te vas a hundir. Subieron al barco y hay descanso. Y hay descanso. No subas al barco de tu vida sin la presencia de Dios. Es Él, es el Señor el único que puede calmar las tempestades de tu vida. Es el único que te puede dar descanso. Hay una canción muy bonita que cantamos en la iglesia, la cantamos hace 8 días. Dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tus manos siempre me ayudarán. Saber que vas conmigo me hace descansar. Aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Lo que dice esa canción tan preciosa. Si vas conmigo, no importa la tormenta, sé que me vas a ayudar. Saber yo que yo te cedí el control de mi vida para ti, para mí eso es descanso. Es que el Señor está al control de esta situación. Yo le cedí el control a Él y eso te hace descansar. Los discípulos ya habían vivido eso de estar en un barco con una tormenta. Mateo capítulo 8, versículo 26. En ese momento el Señor mismo dio la orden y los vientos y las tempestades se calmaron ante la orden del Señor. Ellos ya lo habían vivido, ya lo habían experimentado. Que estés seguro que estás navegando con Jesús,
con Él en tu barca. Y algo más aquí ya para terminar, que entiendas que existimos para darle la gloria a Dios. Y ese es nuestro último versículo de estudio, Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. La manifestación del poder de Jesús y el rescate a Pedro produjo un acercamiento. Los discípulos vienen, se acercan a Él y le adoran. Le adoran. Esa palabra allí, le adoraron. Su raíz griega es proskuneo, que significa arrodillarse, reverenciar. Pero ¿sabes qué más significa? Besar la mano. Es que Él es el Señor al punto que todos le hacen reverencia, le adoran. Qué triste es, qué tristeza me da cuando vemos al ser humano arrodillado, postrado, reverenciado, besándole la mano a otro ser humano. Qué triste cuando vemos al ser humano arrodillado ante algo que ni existe. Qué triste cuando vemos al ser humano arrodillado ante una materia física que no tiene vida. Qué triste cuando no nos postramos ante a Dios y buscamos cualquier otro ser o persona para adorarle. Aquí lo que vemos es que los discípulos se postran ante el Señor. Tú sabes que vendrá un momento en donde de cada tribu, lengua o nación habrá un remanente, un grupo de personas que estarán adorando al Señor por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, uno de los muchos textos que nos habla el libro de Apocalipsis sobre esto. En el versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoramos al Señor. ¿Por qué? Bueno, el libro de Colosenses y muchos otros más nos dicen que Él es el que permite que todo se mantenga, que subsista, que Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, que Él dijo y todo fue hecho, que todo existe para darle esa gloria a Él. Y entonces entre esos estamos nosotros, que vivimos, que deberíamos vivir para adorarle, para exaltarle. Entonces ese momento especial que estaba sucediendo allí produjo adoración. Pero ¿sabes algo? Y una última cosa, es que produjo confesión. Verdaderamente eres hijo de Dios. Produjo una confesión en las personas. Los discípulos están publicando, están diciendo con sus bocas: Él es el Hijo de Dios. Ya antes otros más lo habían dicho y después otros más lo dirán. Mira un ejemplo en Marcos capítulo 15. Acompáñame por favor. En el versículo 39. Dice: y el centurión que estaba frente a él, ¿recuerdan los soldados que estaban matando a nuestro Señor Jesucristo y que lo mataron? Estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El templo del velo se rompe en dos, mostrando que cada uno de nosotros tiene acceso directo al Padre. Físicamente cosas ocurrieron y este centurión entiende que Él era el Hijo de Dios. Dios de seguro se ha manifestado en tu vida. Tú de seguro has visto las obras de Dios en tu vida, en la vida de una persona, o tan solamente has escuchado los pajaritos, has visto la naturaleza, has comprobado que es imposible que esto subsista si no es por la mano de Dios.
Y la misma creación dice que ella está dada para darle la gloria al Señor. Y que la misma creación muestra el poder de Dios. Y eso debería hacer que tú y yo nos postráramos para adorar al Señor y para confesar su nombre. Este mundo está en oscuridad. Qué bueno sería que tú puedas ser esa luz que confiese: Jesús es real, en Jesús hay salvación, Jesús puede cambiar esta vida, Jesús puede cambiar a Colombia, a este mundo. Confesaron con su boca. Mira, tal vez tú que estás conectándote por primera vez o que estás empezando a conectarte, puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor y puedes clamar a Dios por la salvación de tu alma, entendiendo que Él murió en la cruz por ti y resucitó, que Él toca la puerta, que tú tienes la oportunidad de invitarlo a tu corazón. Que lo hagas. Hoy mismo puedes hacerlo, aquí al final de este video. Pero también tú, si ya tienes a Jesús en tu corazón, bueno, pues Dios nos ha dado la misión de que confesemos su nombre. Él es el Hijo de Dios. Que le adores, que pases tiempo para conectarte con el Señor y para adorarlo en el fondo de tu corazón. Qué bueno sería que cada mañana, cada vez que te levantes, puedas decirle: Dios, te amo. Eres mi adoración. Eres el motor de este día. Y que puedas entregar desde el primer segundo que abres tus ojos tu día al Señor. Qué interesante. Todo lo que nos puede mostrar este texto y aún muchas otras cosas más. Recuerda que Dios tiene el control. No te dejes llevar por la duda. Estás seguro con Él y existes para darle la gloria al Señor. Muy bien, hemos terminado por hoy. Hemos terminado este relato maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido durante toda esta enseñanza? Bueno, pues ya habíamos aprendido antes que la obra del Señor debe continuar. Y no importa que los vientos sean contrarios, debe continuar, así como Jesús lo hizo, así como sus discípulos lo hicieron. Debe continuar. Para ello no podemos enfocar nuestra vida en otras personas ni en las circunstancias, sino en Jesús. Pidámosle a Dios que nuestra fe en Él crezca. Experimentemos su poder en nuestras vidas y que se vea esa victoria de Dios en nosotros. No derrota tras derrota tras derrota. No, que sean las victorias de Dios, el poder de Dios reflejado en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y aún también que tú puedas entonces buscar a Jesús, depender de Él, mirarlo a Él. Lo segundo que aprendíamos aquí es que Dios tiene el control, que tú y yo vamos a la fija cuando cedemos el control de nuestra vida al Señor. Que Él es el único que puede calmar las tempestades de nuestra vida. Y si tú y yo entendiéramos que nuestra única razón de existir es que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que pensamos o de lo que decimos, de lo que comemos, de lo que bebemos, a dónde vamos, lo que decimos, todo debería ser para glorificar al Señor. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios y postrados le adoraron. Bien, iglesia, gracias al Señor, gracias a Dios por su palabra. Y yo le pido al Señor que su palabra, que es viva y eficaz, haga esa obra en nuestros corazones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor precisamente eso, que lo que acabamos de aprender, Él lo use poderosamente en nuestra vida. Acompáñame por favor. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, por tu palabra y ese mensaje de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos por favor a ser hombres de fe, mujeres de fe, que crezcan cada día más en fe, Señor, que podamos mirarte a ti y no todas las adversidades que hay alrededor nuestro. Permítenos, Señor, hoy quitar las dudas que tenemos de ti.
que no haya dudas en ti, Señor, que solamente haya confianza en ti, fe en ti, Padre. Permítenos, Señor, experimentar ese poder tuyo en nuestras vidas, que, Señor, no perdamos el enfoque, que no nos vayamos a desenfocar, que siempre te estemos viendo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, para que tú seas el que dirija nuestra vida, que tú estés en nuestra barca, Señor. Qué triste que estés allí a un lado. No, Dios, que estés aquí con nosotros, guiando cada día, cada segundo de nuestra vida, Padre. Que nos permitas darte la gloria, Dios. Que nos permitas tener oportunidades para confesarle a los demás que tú eres el Hijo de Dios, que tú estás al control de todo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Te entregamos nuestros empleos, te entregamos los hijos, te entregamos las relaciones matrimoniales, ese cuadro de Cristo y la iglesia, que sea ese cuadro precioso, Dios, que el mundo pueda ver a Jesús y a la iglesia a través de cada uno de nuestros matrimonios. Los niños, Señor, para que sean criados en tu camino, Padre, para que los alejes de las tentaciones de este mundo. Controla, Señor, el corazón de los jóvenes, para que estén, Señor, con esa fuerza y energía, dedicados y entregados a ti, Señor. Oramos por nuestra nación, Padre, que sufre. Ayúdala, Señor. Calma tantas dificultades que hay, por favor, Dios, y que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea derramada en cada corazón, Dios. Ese es nuestro ruego. No sangre humana derramada, Señor, la sangre tuya en cada corazón, limpiando y dando vida nueva, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, por todo lo que harás en nuestra vida. Te pedimos tu gracia en nosotros para que podamos vivir como tú quieres. Padre, si alguien no te conoce, muéstrale la necesidad tan grande que tiene de entregar su vida a ti, Señor. Que Él abra ese corazón a ti para que tú vivas y reines en Él, Señor. Oramos por los enfermos, en los que están en los hospitales y en las casas. Ayúdales, por favor, Padre, los que están sufriendo, Señor, por la pandemia, por toda la situación económica del país. Por favor, Señor, ayúdanos. Bendice esos negocios, esas manos, Señor, para que tú des esa provisión económica y física en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, por escucharnos y porque podemos confiar en ti, Dios. Así lo sabemos, Señor. Permítenos nunca perder la fe en ello. Te lo pedimos, Dios Santo y Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, amada iglesia, muy buenos días. Gracias a Dios porque nos permite vivir un domingo más, donde podemos aprender de su palabra. Gracias por usar a su siervo de una forma especial para que nos enseñe y así alimentemos más nuestra vida espiritual. Que sea la gracia del Señor que podamos vivir lo que aprendemos cada domingo, que lo pongamos en práctica y sea nuestro diario vivir un gozo, vivir lo que el Señor nos enseña. Y a continuación van a estar rodando los anuncios y los diferentes contactos que tenemos como iglesia. También quiero animarlos para que veamos un video. Es un video muy especial, se llama ¿Cómo tener la salvación para nuestras almas? Para ti que nos visita por primera vez o de pronto ya has estado en servicios anteriores y no lo has visto, te animo para que lo veas. También para nosotros los miembros de la iglesia, para que podamos aprender también un poco más. También quería comunicarles que dentro de 8 días el servicio va a ser de forma presencial, como lo hemos venido siendo siempre. Va a ser en la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días en forma presencial en la biblioteca. Bueno, iglesia, que tengan un excelente día y un feliz resto de semana. Dios los guarde y los proteja siempre.